resultado es el mismo. Venimos a escuchar la palabra del Señor, le venimos a alabar y esto se va a hacer, y esto se va a hacer. De estas 3 P's, yo siempre lo digo porque no porque sea la única que me lo preparo, sino que todos los que comparten la palabra tienen este énfasis de las 3 P's que tenéis para saber qué es, pues puesto en las paredes tal como de un inicio se dijo que se haría. Aquí en la congregación, como se dice, hasta nueva orden. Nueva orden siempre es el Señor. Él es el que da las órdenes. Entonces, yo hoy tengo la P de preparados. Preparados para. Y desde luego, creo que nadie aquí puede dudar de que Dios nos quiere preparados. ¿Alguien tiene duda de eso? No, ¿verdad? Nadie tiene duda de eso. Tenemos que estar preparados. Y el para, hay unos puntos suspensivos porque va a depender. En la palabra, en su palabra, nos prepara para muchas cosas. Y hoy va a ser un tema que yo sé que a todos os implica, a mí también, y es el tema preparados para alabar. Vamos a hablar de alabanza. Vamos a hablar de alabanza. Hoy en día, en las congregaciones, debido a ser tan variopintas, los estilos de alabanza son muy, muy diversos. Como yo he tenido el privilegio de servir al Señor en varias congregaciones, pues he visto los estilos más de la A a la Z, por decirlo así. He estado en congregaciones donde la alabanza es casi a oscuras, con luces de muchos colores, y la música suena fuerte, y entonces las alabanzas son seguidas, una tras otra, una tras otra. Bien. Estamos hablando de estilos, o sea, no estoy diciendo ni bien ni mal, ni blanco ni negro, estilos. He estado en otras congregaciones donde, como aquí, luz normal y corriente, y hay un piano, una guitarra, a veces una batería, va a depender, y se da tiempo entre alabanza y alabanza para que los hermanos pues se expresen. Y por haber estado con líderes de alabanza también compartiendo, ellos, ¿qué procuran? Pues procuran leer muchos libros sobre ese tema, porque es el tema que están implicados. Y entonces, si hay algo que en el libro el escritor dice sobre el tema, pues quieren implementarlo. Y animan a sus grupos a ir a congresos de alabanza, que está muy bien. Cada colectivo, por decirlo así, llega a diferentes conclusiones de cómo tiene que ser la alabanza. Unos dicen de una manera, otros dicen de otra, y dicen, la alabanza tiene que ser así. Y si hay un manual que nos describe cómo Dios quiere ser alabado, es este. Es este. Aquí Dios nos dice cómo Él quiere ser alabado. Y pensé, es un excelente manual para ver, para revisar, y qué bueno que la alabanza será al final, porque podemos ponerlo en práctica. ¿Habéis visto? Todo redondo, todo redondo. Así que yo he escogido dos porciones basadas en los Salmos, y vamos a ver qué nos dice ahí. No podemos decir todo, evidentemente, ni mucho menos, pero sí algo, matices de cómo Dios quiere ser alabado. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos, en primer lugar, os voy a leer 2 versículos del Salmo 95. Salmo 95 y versículos 1 y 2. Los que tienen Biblia, les dejo un momento para buscar. Y aquí está
Y para no hacer un lío, lo voy a leer porque mi versión es un poco diferente. Y eso de las versiones sabemos qué pasa, ¿no? Y lo voy a leer tal como está aquí. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. El teléfono quiere alabar. Y aclamémosle con cánticos. Eso es lo que dice aquí. Y ahora vamos a desglosar un poquito, y ver algunas cosas, ¿vale? La primera, lo que vemos primero es, dice, venid. Luego dirá, lleguemos ante su presencia, pero en mi versión vuelve a repetir, vengamos, ¿vale? Eso va a depender de la versión que uno tenga. Venid es un imperativo y está dirigido a una congregación. O sea, congregacionalmente se les dice, venid, aclamemos con alegría, con júbilo. Con júbilo. Eso es más que una invitación. Eso en el idioma original, en el hebreo, tenía que ver con anticiparse, con llegar el primero. Ese venid era una premura, era tenemos que estar preparados para eso. Esa es la idea. Ante el rostro de alguien, aquí nos dice, ante el rostro de quién venimos. Aquí nos lo dice. Así que la alabanza implica de parte de todos, porque es congregacional en este caso, la iniciativa y la actitud correcta. Eso es lo que nos enseña aquí. ¿Para qué? Para ese tiempo tan especial. Algunos creyentes dicen, no, lo importante es la palabra. Lo de la alabanza es como un relleno. Otros dicen, no, la alabanza es lo que importa. La palabra, bueno, pues la leemos en casa. No, todo es importante. Todo es hecho para el Señor. Y aquí nos insta a venir. Cuando yo veo los grupos musicales de moda, ¿qué hacen sus fans? Eso lo sabemos. Los fans se vuelven locos. Llegan allí, se traen la tienda de campaña, duermen en la tienda de campaña. ¿Para qué? Para ser los primeros. Pagarán el dineral que sea por esa entrada. Y si están cerquita del fan, ¡ay! Y con la manita parece que le toque. Se emocionan. Entonces, ¿quién es nuestro fan número uno? ¿Quién es nuestro fan número uno? Por tanto, tenemos que tener esa premura de querer hacerlo y venir preparados para eso. Venir preparados para eso. Después dirá, aclamemos. Y aclamar proviene de una raíz hebrea que tiene que ver con emitir un sonido agudo. ¿Y sabéis cuándo lo hacían? Cuando el rey, venido de una guerra, llevaba a la ciudad. Todo el pueblo salía a aclamar, a vitorear a ese rey. Y la idea de la alabanza, yo sé que hay alabanzas de música más calmada, y ahí no vamos a estar gritando, yo sé los estilos. Pero la idea es que hay un canto de triunfo para nuestro Dios. O sea, ¿qué sería la alabanza? Deshacernos jubilosamente en elogios que provienen de la admiración. Si el adversario, hermanos, consigue que con los grupos musicales de moda, y algunos que sabemos que son satánicos, consigue que
el público le levante las manos a ese cantante, le vitoree, ¿no es mucho mayor nuestro Dios? ¿No es mucho mayor? Porque sí lo es. Porque sí lo es. A veces, eso es una sensación mía, y por tanto no voy a decir la palabra lo dice, ni mucho menos, pero os comparto que en nombre de la reverencia, ¿vale? Que está muy bien, hay que ser reverentes. La cuestión de la reverencia tiene más que ver con la forma y el estilo que estamos acostumbrados que con la reverencia en sí. ¿Recordáis al rey David? ¿Qué hizo el rey David? Y ahí dice desnudo en algunas versiones, no es verdad, no salió desnudo, pero se despojó de sus ropas reales y danzaba. ¿Por qué? Porque el arca de la presencia por fin era traída. Por fin era traída. Y Dios no le dice ni le acusa de irreverente. ¿Os dais cuenta? La mujer sí. ¿Por qué? Porque siendo un rey tenía que venir con sus ropas, con su traje bien formalito, ahí él siguiendo al cortejo, pero no te pases un pelo. ¿Pero Dios le dice algo del júbilo? No. Porque en la reverencia puede haber júbilo, claro que sí. Claro que sí. No está reñido una cosa con otra. Después dirá acción de gracias, dice aquí. Y proviene de una raíz que significa levantar o extender las manos, como un clamor. Y dirá con cánticos, porque de hecho alabamos con cánticos. Y en la Biblia hay montones. En la Biblia hay montones. Instrumentos muy variados. Algunos dicen, no, instrumentos de cuerda no. Otros dicen, solo de cuerda. No, percusión nada, porque esto, ¿dónde vamos a parar? Pero fíjate, había cuerda, sí, arpa y lira. Había viento, sí, shofar y trompetas. Había percusión, panderos y címbalos. Y si no, os vais al Salmo 150. Y ahí lo encontraréis el repertorio. Así que de alguna manera es verdad y es cierto que todos tenemos diferentes personalidades. Eso es cierto. Y unos son más extrovertidos y por tanto son más demostrativos de sus sentimientos y otros quizá menos. Pero yo no he visto una persona, sea la personalidad que tenga, que cuando de algo se admira y de algo, le explota la cabeza, no lo exclama. No he visto a nadie, curiosamente. Nosotros somos invitados a hacer eso, de manera con nuestra personalidad, hermanos, pero para dar alabanza al Señor. La alabanza no son solo canciones y notas, tiene que ver con mucho más, es mucho más profundo. Normalmente juzgamos las formas. Entramos en un lugar. Yo la primera vez que fui a una congregación y estaba oscuro, con aquellas luces de colores, dije, madre mía, he entrado en una discoteca. Lo primero, yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces, y juzgamos las formas. Pero lo que Dios juzga es si el contenido está de acuerdo con la forma. Mi hijo Jonathan, él siempre dice una cosa. Él dice que un frasquito de perfume, de esos tan bonitos y tan decorados, contiene perfume. ¿Por qué? ¿El frasquito sin el perfume? No. ¿Y el perfume sin el frasquito? No. Debe haber forma y debe haber contenido. Y en la alabanza debe haber forma y debe haber contenido. Y no está reñido. Y no está reñido, porque al Señor le agrada la alabanza de su pueblo. Le agrada. Así que, de alguna manera, eso es lo que nos invita a todo esto. Ahora, si hay un salmo muy conocido, que incluso tiene música y es cantado, es el Salmo 100. ¿Vale?
Así que vamos a ir al Salmo 100, vamos a ponerlo enterito. Bueno, no sé si me parece que enterito. Vale, vamos a comentar. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová, atención, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Podemos seguir? Gracias. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. ¿Sigue? Porque Jehová, dice aquí, es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a volver al comienzo y vamos a ver qué nos dice aquí. Cantad alegres. Hombre, otra vez el júbilo. Vaya. ¿Por qué será que el Señor permite que tantas veces sea repetido? ¿Por qué será? Cantad alegres, cantad jubilosos. En hebreo significa dar ese grito de aclamación. Significa dar un grito de aclamación al rey. Así que el júbilo está presente y después dice, servid a Jehová con alegría. ¿Alguna vez has pensado que sirves al Señor cuando le alabas? Porque aquí lo dice. A veces pensamos, servid al Señor con alegría en la alabanza, que eso se refiere a los músicos, que se refiere a los que tocan instrumento, es congregacional. La alabanza es un servicio que le hacemos a Dios, porque todo lo que hagamos, sea de corazón o de hecho, tiene que ser hecho para Él. Y eso es servirle. Servirle va más allá del ministerio, mucho más allá del ministerio. Luego dirá, Él nos ha hecho, siguiente, vale, gracias. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y dice, atención, pueblo suyo somos, y aquí dirá, ovejas de su prado, y ovejas de su prado. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Porque eso era un cántico. Cuando la alabanza tiene la letra correcta, y cuando digo letra correcta es letra bíblica, hay identidad en lo que cantamos. La alabanza nos da, cuando la letra es correcta, identidad como pueblo. Identidad como pueblo. Y eso es muy importante. Hay algo muy, muy cierto, y eso lo tienen comprobados los expertos, que quieren vender marketing, es que la música tiene en sí misma mucho poder sobre la letra. Y si tú te fijas, hay canciones de verano que tú cuando miras la letra dices, ¿qué se está cantando? Pero como hay el chumba chumba, pues todo el mundo la canta, porque hay ritmito, porque hay ritmito. Entonces, la alabanza que expresa como pueblo quiénes somos nosotros, quién es Él, nos da identidad. Y es muy importante, es muy importante. Cuando yo trabajaba entre niños, servía al Señor con los niños, cuando yo les decía que se tenían que memorizar un versículo de la Biblia, todos corrían. No, uy, qué pesado. Yo encontré la manera. Yo ponía música a ese versículo, rapidito. Lo hacían sin queja. Sin queja. Y así es. Cuando la alabanza tiene contenido bíblico, nos da identidad como pueblo. Después dirá, entrad por sus puertas. Y dice cómo hay que entrar, con acción de gracias. Y ya vamos a hablar primero de gracias y después de las puertas. La gratitud proviene de una palabra que se dice toda.
Y Todá expresa como que cuando tú abres tus labios, das acción de gracias con tu boca. Y esto también lo dice en Hebreos, os lo voy a leer. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y los atrios eran los espacios dentro del templo, había muchos espacios. Habían espacios para los hombres, habían espacio para las mujeres, habían espacio para los sacerdotes y había espacio para el sumo sacerdote. No todo el mundo entraba en pelotón, no pasaba como aquí, que todos venimos, nos sentamos y todos juntos. No, porque el templo tenía su manera de funcionar, su manera de funcionar. Pero lo que sí hacían es que cuando entraban, fuera que fuera, ocupados donde tuvieran que estar ocupados, venían con júbilo y con acción de gracias. Hoy en día no podemos llamar a este edificio el templo. En algunas congregaciones lo llaman así, pero bíblicamente no se puede llamar. No se puede llamar a la plataforma el altar, porque no es bíblicamente un altar. No se puede llamar a los cantores y a los músicos levitas, a no ser que sanguíneamente desciendan de la tribu de Leví, porque eso es lo que significa un levita. Tenían que ser de la tribu de Leví. Tampoco podemos decir que ese edificio es la iglesia. Bíblicamente, ¿podemos decir eso? No. Pero lo que sí podemos decir, lo que está garantizado, es que gracias a Jesús hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido regenerados. Y como pueblo podemos venir sin ningún problema de espacio a alabarle. Eso sí, eso está garantizado. Y aunque algunos, por sus habilidades musicales, que yo doy mucha gloria a Dios, yo toco la guitarra así, hermano, a mí no me suena ni una cuerda. Y otros por habilidades de voces, que me parece maravilloso, nos presidan, la alabanza es de todos, de todos. No me imagino a los levitas en el templo teniendo que animar al público. Y lo estoy contextualizando, cuidado. No me imagino diciendo, ¿quién dará un gloria a Dios? Y todos callados. Y los levitas, venga y dale. Como si fueran dinamizadores de un grupo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba concienciado de qué venía y a qué venía. Simplemente. Y entraban con acción de gracias y lo hacían con el júbilo, porque eran oportunidades de aclamar a Dios. Eran oportunidades de oro. Hoy en día podemos venir aquí cuantas veces queramos. Pero el templo no se abría cada día, ni cada hora. Y cuando como pueblo en una fiesta venían a hacerlo, es que venían cantando. Venían cantando esos himnos que ya les daban identidad con el pueblo. ¿Cuándo pensáis que entraban? ¿Cómo estaban? ¿Con el motor puesto? Ninguno de ellos tenía que calentar motores, porque venían ya con eso. Si yo vengo de Olot y vengo aquí y voy hablando con Elena de mis cosas, que a veces pasa y vamos hablando, cuando llego aquí me tienen que animar a alabar. Pero si yo durante el trayecto voy poniendo alabanzas y voy cantando al Señor, cuando yo entro aquí yo tengo las pilas puestas, ¿entendéis? ¿Por qué? Porque ya llevo haciéndolo. Cuando llego aquí nadie me tiene que decir, vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Porque es algo que ya fluye. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque queremos adorar al Rey de Reyes. Y luego termina diciendo que le alaban porque es bueno, por su bondad, por lo que Él es. Y ahora os voy a mencionar el Salmo 66, si me lo podéis buscar, 66, versículo 2. Porque aquí dice algo importante. Fíjate lo que dice. Cantad
la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza, no en la nuestra, en su alabanza. Y os voy a decir esa palabra gloria, lo que significa, porque es muy potente. La palabra gloria en hebreo es kabod. Y kabod significa literalmente peso o sustancia. El peso o la sustancia de Dios. En cambio, en griego, la palabra para gloria es doxa. Y doxa significa que según la admiración que yo tengo de alguien, según mi valoración, yo le doy fama, le doy honor. Pero la palabra original de gloria no es que yo le doy la fama y el honor a Dios que yo creo que tiene. Yo le alabo por su peso y su sustancia. Y os voy a contar algo que el Señor me enseñó hace muchos años sobre el kabod. Una vez estábamos en una congregación y las mujeres, el grupo de mujeres, fuimos invitadas a una casa pues a merendar. Y bueno, ahí nos apuntamos todas, solo faltaría. Entonces, claro, no íbamos solo a comer, habían alabanzas. Entonces, mira, el comedor era tan pequeño que mi hombro se tocaba con el de la hermana y con el de la otra. Ahí no había ni para poder hacer así. Estábamos... Ahí, bien. Cuando comenzaron las alabanzas, yo comencé a concentrarme en lo que la alabanza decía, lo que yo le estaba expresando a Dios. Y comencé a sentir un peso, un tremendo peso que me doblegaba. Como no había espacio ahí, yo me levanté como pude y me fui a una habitación al lado. Y simplemente me postré. Y mientras las hermanas iban cantando, yo solo podía sentir el peso, la gloria de Dios. Y cuando eso se siente, la alabanza cambia de forma. Es otra historia. Cuando Dios, su manifiesta presencia se hace, y Él te muestra el peso que tiene, no hay palabra suficiente. Nunca lo olvidaré. Yo no sabía que eso se llamaba el kabod, la gloria. No tenía ni idea en aquel entonces. Pero cuando la aprendí, ¿qué significaba el peso? La gloria de Dios. La gloria de Dios no son estrellitas. Es mucho más profundo. Y aquí dice, cantad la gloria, el peso que Él tiene. Expresar el peso que Él tiene. Su sustancia, quién es Él. Y vuelve a decir, poned gloria en su alabanza. Haced glorioso lo que Él es. Eso es alabar. Eso es alabar. No todo el mundo pasa por las mismas experiencias. Indudablemente. Y a lo mejor dices, yo nunca he sentido eso. Pero lo que sí te invito es que pongas énfasis en lo que le cantas, no en la música del verano. Porque hoy en día alabanzas tenemos tropecientas y cada vez salen más. De unas más rítmicas, unas menos rítmicas. No tengo nada contra los estilos. Pero el énfasis que le tenemos que dar en la alabanza está puesto en quien Él es, no en lo que a mí me parece que es. Y eso es muy importante, muy importante. En este Salmo 100, no lo pongas porque necesitaría que estuviera todo juntico, ¿vale? Así que fiaros porque lo he contado. En el Salmo 100 hay 7 verbos, fijaros, 7. Y sabemos que el número 7 tiene significado de plenitud.
canten, sirvan, vengan, sepan, entren, den, bendigan. Todo eso resume alabanza. Todo eso la resume y nos enseña que el tiempo congregacional debe ser glorioso. Voy a terminar con una frase. La alabanza no debe ser solo emocional, debe ser intencional y direccional. Y ahora tenemos el tiempo de poder hacerlo como congregación. Y os animo que lo que nos ha dicho hoy Dios a través del excelente manual lo pongamos en práctica. Amén. Dios os bendiga.